Hola, hola, somos el Parche Laboral. Y el día de hoy vamos a venir a hablar de la licencia de maternidad. Esta vez no solamente hablamos los monitores, sino también nos acompaña la doctora Diana Jiménez, quien es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, chicos y chicas, por esta invitación. Espero que podamos compartir un rato sobre todo lo que tiene que ver Con esta prestación y todo lo que tiene que ver con las licencias de maternidad. Chicos, ¿qué tal si nos vamos para Pereira? Bueno, antes de iniciar, quiero invitarlos al congreso que vamos a realizar en Pereira. Es el 5º Congreso Internacional de la Seguridad Social, el 18º Seminario Internacional del Derecho Laboral y la Seguridad Social y el 12º Congreso Estudiantil de Seguridad Social y el Mundo del Trabajo. Recuerden que va a ser en Pereira y que además va a ser del 13 al 15 de septiembre. Claro que sí, Rosa, y bueno, yo los invito a cada uno de ustedes porque hoy desde el área de Derecho Laboral queremos darles a conocer el boletín bimensual que se está desarrollando. Esta es una estrategia que lo que busca es la formación de cada uno de los monitores, pero al mismo tiempo también lo que desea es difundir contenido riguroso sobre el mundo del trabajo y sobre el mundo de la seguridad social. Por tanto, esta se convierte en una estrategia que permite a las personas conocer acerca del contexto laboral en la actualidad. Les quiero contar que desde la Universidad Libre estamos muy contentos con este proyecto porque ha tenido gran acogida y en este momento contamos con 2 alianzas, que es con la Organización Internacional del Trabajo y con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Así que nos enorgullece muchísimo poder contar con este espacio y bueno. No siendo más, le doy paso a mis compañeros del Parche Laboral. Bueno, muchachos, estamos acá hablando del parche laboral, pero me gustaría preguntarles el por qué formamos este espacio. Este espacio lo creamos precisamente para que sea un material para las personas interesadas en el área laboral. Para mí este espacio fue creado para dar a conocer temáticas del área laboral para todos los estudiantes y todo el que sea bienvenido. Yo creo que es importante para desarrollar los temas que más nos importan y nos interesan, ¿no? Este espacio fue creado para cambiar la metodología de enseñanza, para ser más activos y más actualizados en las nuevas redes. Este espacio fue creado para actualizarse de todo aquello que tengan dudas frente a los temas laborales. Bueno, chicos, quiero contarles que este es un espacio que creamos entre los monitores y los docentes de área de Derecho Laboral de la Universidad Libre. Aquí tendremos la oportunidad de desarrollar conceptos que estructuran los contenidos pragmáticos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo y la seguridad social, y también queremos presentarlo a la comunidad académica como un mecanismo o medio de consulta, por lo que, bueno, queremos aprovechar lo que son las tecnologías y también crear un espacio mucho más dinámico para ustedes. Bueno, gracias por esta presentación, muchachos. Comencemos por el ámbito internacional, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito del ámbito internacional, como lo dijeron mis compañeros, y más específicamente sobre qué ha hecho la OIT, cuáles han sido los espacios que ha desarrollado, cómo ha protegido a la mujer en especial. Entonces, resaltemos y devolvámonos un poquito. Es de cuestión central que a partir de la creación de la OIT en el año de 1919, quiso hacer un énfasis en esa protección, en cómo ella se desarrollaba en diferentes ámbitos. Entonces, precisamente en la expedición de la Constitución, quiso hacer un énfasis especial en esa protección. Claro, y el objetivo de esta protección era, pues, primero que todo, resguardar la salud de la madre, así como del niño o la niña que está por nacer, pero además proteger a la trabajadora frente a esta situación, ¿no?, que está en su estado de embarazo. Súper importante lo que mencionas, José. Y bueno, hablando un poquito de la Organización Internacional del Trabajo, cabe resaltar que la OIT ha expedido 3 convenios sumamente importantes para la protección a la maternidad. El primer convenio fue el convenio 3 de 1919, en el año de la creación, en donde nos menciona por primera vez cómo se debe proteger a la madre gestante. Entonces, bueno, ahí nos menciona más o menos cuál es el significado de la mujer, del niño, cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo esta protección, entre otros. De igual modo, tiempo después nos menciona el convenio 103 del año 1952. Aquí ya empieza a mencionar qué especie de trabajadoras va a proteger. Nos menciona un poquito sobre las trabajadoras de empresas industriales, no industriales, agrícolas, entre otras. Entonces, no solo es una protección laboral, sino sanitaria. Bueno, entre otras cosas, para mí es muy importante que mencionemos acá el convenio 183. Este convenio es el pilar de toda la protección de la maternidad.
¿Por qué? Porque en primer lugar nos garantiza que estas mujeres que están en estado de gestación no van a ser despedidas de su trabajo, porque estaríamos incurriendo en una causal de discriminación. No van a ser despedidas, se empieza a regular cómo va a ser esa licencia de maternidad, en cuánto tiempo va a ser el periodo de reintegro posterior a que la mujer dé a luz, entre otras. De igual modo, pues aquí es muy importante mencionar que el empleador, si desea despedir a una mujer que está en estado de gestación, tiene que demostrar que no es por su estado de gestación que está siendo despedida, porque si no estaríamos incurriendo en una causal de discriminación. Bueno, es muy importante los 3 convenios que mencionaba Valentina. Aunque la OIT a lo largo de los años ha venido adoptando diferentes convenios, muchos más porque, sin embargo, siguen sus preocupaciones en torno a esa protección de la mujer. Entonces, lo que busca es impedir o evitar ese trato desigual frente a la mujer gestante en el empleo, en los diferentes espacios en los que ella se puede desarrollar. Claro, y bueno, no nos olvidemos de la Declaración de Igualdad de Género de las Naciones Unidas. Esta en razón a que fue adoptada por la Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo en el año de 1975, especialmente en el Día de la Mujer, y esta declara que debe haber igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras y eliminar cualquier forma de discriminación. La maternidad es un estado que debe recibir un trato diferente, porque lo que busca es respetar precisamente esa igualdad en los diferentes eventos o en las diferentes situaciones que se puede desenvolver la mujer en el ámbito laboral. De otro lado, también resalto ahí que se deben realizar diferentes aspectos u objetivos para que la mujer pueda desarrollar su función de madre, desempeñar su rol de madre en un espacio laboral que no sea marginalizado precisamente. Muy importante en este espacio internacional vamos a hablar de un tema muy puntual que José es el encargado de introducirnos en este tema, que es la discriminación positiva. Comencemos por abordar primero el concepto, ¿no? La discriminación positiva son especialmente acciones que buscan la protección de ciertos grupos especiales en la Constitución. ¿De qué tratan estas acciones? Son la distribución y provisión de recursos de bienes públicos escasos, como son los puestos de trabajo, pero lo que realmente nos interesa dentro de esta definición de las acciones positivas dentro del ámbito sobre la protección de la maternidad, cuál busca políticas encaminadas a la protección de las trabajadoras, brindándoles protección a la hora de, por ejemplo, cuando tienen su bebé, protegerlas durante cierto tiempo después para estabilizar o reforzar su trabajo, ¿no? Su puesto de trabajo. Genial, José, gracias por la introducción a este importante concepto, pero para mí lo más importante en este punto es saber en Colombia cómo aplicamos este concepto. Bueno, es importante resaltar que en Colombia la aplicación de este concepto es de alta notoriedad, dado que con la expedición de la Constitución de 1991, entonces se estipuló que el Estado debía promover esa igualdad, que sea una igualdad real y efectiva, y que asimismo se ha aplicado a grupos o a comunidades específicas. En este caso, y como hablamos precisamente de la protección a la mujer gestante, entonces el artículo 43 habla de esa protección a favor de las mujeres. Exacto. Bueno, este artículo especialmente dice que la mujer y el hombre tienen igualdad de derechos y oportunidades y la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación durante su estado de embarazo e incluso después. Asimismo, recibirá una protección especial del Estado, como por ejemplo, cuando ésta se encuentra desempleada o desamparada, va a recibir un subsidio de alimentos. Precisamente cuando hablas tú de esa asistencia y de esa protección por parte del Estado, entonces ya podemos empezar un poco a hablar de esa licencia de maternidad y de cómo se va a hablar de esa estabilidad que deben tener las mujeres en razón a su embarazo. Entonces, precisamente ya adentrándonos un poco en el tema de mis compañeras que ya en pocos minutos van a abordar, el artículo precisamente del Código Sustantivo del Trabajo, el 236, habla de esa estabilidad en el empleo. Cómo se debe proteger, cuánto tiempo se le debe otorgar a la mujer en su condición y que no se le vulneren precisamente y se le garanticen esos derechos a la hora de desarrollar sus funciones en este estado gestante. Bueno, muchas gracias, José. María José, increíble este recorrido que hemos hecho a través de la historia internacional de la protección a la mujer gestante, pero es muy importante introducir a la doctora Diana en esta conversación.
Cuéntenos, doctora Diana, desde el marco internacional en referencia con la licencia de maternidad, paternidad, que hablaremos más adelante, ¿qué puede aportarnos usted? Mil gracias por la pregunta. En principio, quisiera hacer algunas claridades y tiene que ver con lo que significan los movimientos sociales. Es muy importante el recorrido y muy bueno lo que han hecho acerca de dónde viene todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que una mujer pues, pueda gozar de una licencia de maternidad y además que tenga una cuestión que llamamos estabilidad laboral. Pero si bien es cierto el marco referencial podríamos encontrarlo en la Organización Internacional del Trabajo, no es menos cierto que esto responde a una cuestión que son los movimientos sociales. Miren, en principio es bueno que tengamos en cuenta que efectivamente han sido los movimientos sociales de las mujeres, de las trabajadoras en el siglo XX lo que nos empezó a dar esta posibilidad que además deviene, y esto es un dato ahí, como dice alguna amiga, este es un dato ahí y es, no, recuerden siempre que además todo esto tiene un marco también con los derechos y el posicionamiento de la mujer dentro del mundo del trabajo. Y además de eso, todos estos movimientos sociales de las mujeres que se enfoca a maternidad y niñez, ese movimiento social va a dar como resultado que efectivamente con la creación de la OIT, el primer convenio que se hace fundacional es el convenio 3 y que va a tener que ver específicamente con la maternidad de las mujeres. El recorrido fuera de eso, pues yo no tendría mucho más que agregar, excepto algunas precisiones frente a qué ha sucedido. Los seres nos vamos, en las sociedades vamos avanzando. Todo este avance nos da unas cuestiones desde la sociología, desde la psicología, desde la economía que van cambiando. Por eso, en un inicio, digamos, la licencia de maternidad inclusive coincidió con lo que tendría que ver con la recuperación biológica de la mujer. Si miramos ese convenio 3, y alguien lo mencionaba hace un rato, hablamos de 8 semanas. Pero las sociedades van avanzando. Y cuando las sociedades van avanzando, también desde ese aspecto vamos avanzando acerca de derechos. Miren, las libertades de derechos y los derechos que podemos construir siempre se han dado a través de la posibilidad de que salgamos y empecemos a rescatarlos como se han rescatado absolutamente todas las libertades, y podemos hablar de esto afortunadamente en una universidad como la nuestra bajo sus principios. Entonces, esto además no solamente hace parte de la OIT, José mencionaba varios convenios, varias declaraciones universales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el CEDAW, pero además de eso hay unos elementos bien importantes. Cuando nosotros empezamos a hablar de esta licencia y del porqué de ella misma, inclusive fuera del convenio 183, que es de los últimos y de los más importantes, nosotros, por ejemplo, podemos observar desde la misma OIT la recomendación 191. En la recomendación 191 además hay otros estímulos que se dan allí. Ejemplo, miren, en esa recomendación 191 hablan de algo que además de la ampliación a las 18 semanas, cuando uno mira el 183 les va a hablar de 14. Cuando ustedes miran, digamos, el convenio, la recomendación 191, ella les va a hablar de una cuestión que es ya las 18 semanas. Es más, pero en esa recomendación 191 hay cuestiones que tienen que ver un poquito más allá y nos van a llevar a preguntarnos otras cosas, y es, ejemplo, una mujer debería trabajar en la noche. Y entonces cuando la recomendación habla de eso, dice, mire, hay muchos países, y digamos que hay un informe, y se los recomiendo, hay otro datico, hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo del 2022, y es un informe específicamente para América Latina y el Caribe, que tiene un informe específico sobre todo lo que ha sido, digamos, la maternidad y todo lo que han sido estos desarrollos. En ese informe, pues digamos que la Organización Internacional del Trabajo para lo que es América Latina y el Caribe recoge informaciones de la CEPAL. Recordemos que una de nuestras mayores fuentes para la región es la CEPAL, dentro de todo lo que podemos, digamos, nosotros obtener. Dentro de estos informes nos podemos quedar aterrados de qué ha pasado, digamos, con lo que tiene que ver con las mujeres, y además de cómo el alto desempleo, miren, las mujeres además,
Cuando se hacían preguntas y estudios acerca de cuándo va a llegar la igualdad, digamos, por discriminación laboral por razones de género, se decía que íbamos a llegar a esa igualdad en el año 2200. Y hoy en día, cuando miramos qué es lo que va a pasar, los estudios lo que demuestran es que con pandemia hubo un retroceso de 10 años frente a empleabilidad y los mismos derechos entre hombres y mujeres. Sumado a esto, claro que hay circunstancias, ¿cuáles? La maternidad y las licencias de maternidad, que no han sido muy bien tomadas en muchos aspectos. Yo recuerdo, y cuando uno lee por allá de qué pasó, digamos, en el año de 1990, que ustedes lo decían hace un rato, pues por allá cuando se amplió la licencia de maternidad en Almacenes Éxito en Medellín, cambiaron las mujeres que eran cajeras por hombres. Pues ahí ya tenemos un recorrido de cuál es el impacto. También tenemos, digamos, lo que es todo lo que la agenda regional de género para Latinoamérica establecida por la CEPAL nos habla de estos fenómenos y qué pasó con la pandemia. Se establece en esa agenda además que se han perdido, no se han podido recuperar en pospandemia más de 4 millones de empleos dentro de las mujeres para Latinoamérica. Esto además es muy alto, o sea, si ustedes piensan, termina siendo muy alto para todo lo que tiene que ver con las mujeres. Ahora, cuando la CEPAL hace un análisis, dice, entendemos una cosa de las cuales se habla desde el nivel internacional, es estandaricemos. Claro, usted puede estandarizar cuando las políticas son parecidas, cuando los ingresos, digamos, el PIB de los países es parecido, pero cuando nosotros encontramos que en Latinoamérica tenemos unas brechas muy amplias dentro de lo que son los desarrollos normativos y los desarrollos económicos, no es tan fácil. Por eso hablar de estandarizaciones es tan difícil. Cuando tú me haces la pregunta de qué está pasando con los desafíos desde el nivel internacional, yo lo que abordaría y diría es, miren, hay una cuestión que se necesita y es la ratificación de convenios. Ustedes lo han hablado acá, es una cuestión política de los estados. Esta es una determinación política dentro de la cual los estados pueden o no acogerlos. Colombia, por ejemplo, no ha ratificado el convenio 183 de la OIT, pero pese a eso, nosotros dentro de nuestra legislación podríamos entrar a decir que tenemos allí tenemos acogida a la norma. Claro, nos falta porque es que en el país además no se hablan de normas de cuidado, y dentro de las normas de cuidado hay unas cuestiones que allí son muy diferentes y diferenciales. Ustedes hablaban además de una cuestión que es el enfoque diferencial. No es lo mismo una mujer en estado de embarazo. Desde este enfoque diferencial también es bueno que tengamos en cuenta, qué es lo que sucede con esas figuras y con las acciones afirmativas hacia cierto grupo de personas que mencionaba José. Doctora, gracias por esos aportes tan importantes, y como usted lo venía mencionando, la legislación interna también trata de acoplarse a esa normativa internacional, aunque pues en sus intentos, digamos que nos podemos estar quedando cortos. Anita, ¿qué tal te parece si hablamos de licencia de maternidad y de paternidad, pero en cuanto a su desarrollo normativo en Colombia? Entonces yo me pido paternidad. Listo. Entonces tenemos el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, que inicialmente planteaba una licencia de maternidad de 8 semanas. Entonces, para cómo se podía encuadrar esa licencia de maternidad, teníamos que aportar un certificado que acreditara 3 cosas. El primero es el estado de embarazo de la madre, el segundo es la fecha probable del parto, y el tercero es la indicación de más o menos cuándo podía iniciar la licencia de maternidad. Esto posteriormente se modificó con la ley 90 de 1990, como lo indicó la doctora Diana, la ley 50 de 1990, como lo indicó la doctora Diana, que modificó de 8 semanas y pasó a 12 semanas. Bueno, te voy a robar un poco la palabra para poder empezar a hablar de lo que es la licencia de paternidad. Y imagínate que en Colombia empezamos a hablar materialmente de lo que es la licencia de paternidad en el 2002 con la ley 755, y esta fue una figura que vino atada a las cotizaciones a la seguridad social en salud. Entonces se decía que la persona cuyo cónyuge o compañera permanente estuviera en estado de embarazo
tenía un derecho a una licencia de paternidad. Entonces, si el padre se encontraba cotizando a Seguridad Social en salud, se le daban 4 días. Pero si tanto el padre como la madre se encontraban cotizando a la Seguridad Social en salud, se les extendía a 8 días hábiles. ¿Qué opinan? Qué distinción tan fuerte, ¿no? Y la Corte Constitucional pensó igual, dijo, es que esto es inconstitucional porque estamos vulnerando el derecho a la igualdad que tienen todos los menores recién nacidos, a que si únicamente es su padre quien está cotizando, ¿por qué únicamente 4 días? ¿Por qué esa distinción? Entonces esto fue declarado inconstitucional, pero no solamente esto, porque, y les voy a hacer un comentario muy jocoso a todos, ¿no? Imagínense que la licencia de paternidad originalmente no era para el padre, no. En Colombia, la licencia de paternidad estaba prevista para la persona que tuviera un vínculo con su cónyuge o compañera permanente. En 2009, la Corte Constitucional dijo, tenemos que frenar esto, pero fue haciéndolo poco a poco, ¿no? Inicialmente en 2009 dijo, no, dejémoslo únicamente que tenga el vínculo con su compañera o cónyuge, quitémosle el compañera permanente, pero seguía dependiendo de la compañera. Fue por allá en 2012 donde la Corte Constitucional dijo, ¿saben qué? Esto es un derecho sobre todo para el menor recién nacido. No debemos hacer que esa licencia de paternidad dependa del hecho de que el padre tenga un vínculo con otra persona, en este caso pues la persona gestante, sino que como va enfocado a los derechos del menor, tiene que ser independiente a este vínculo. Acá vemos entonces un desarrollo normativo en cuanto a la licencia de paternidad un poquito condicionado, ¿no? Porque, por ejemplo, con la ley 1468 del 2011, la licencia de maternidad otra vez se amplió, pasó de ser de 12 semanas a 14 semanas. Y además, algo muy importante es que no solamente era para madres biológicas del sector público y privado, sino que además pasó a ser también para madres y padres adoptantes. Esta licencia se podía dividir en dos, entonces tenemos la licencia preparto y la licencia posparto. La licencia preparto es para que la madre se pueda acondicionar al parto y para ello se dan 2 semanas. Ya después en la licencia posparto se le dan 12 semanas a la madre y lo que puede hacer es, dependiendo del estado de su embarazo, escoger si prefiere la relación 1-13, o sea, 1 semana antes y 13 después. Ya con la ley 1822 del 2017 se amplía nuevamente la licencia de maternidad a 18 semanas y esto además nos da unas garantías al padre en 2 situaciones: cuando quede a cargo del recién nacido en caso de que lamentablemente para la época del parto la madre muera o enferme, o en caso de que durante la licencia de maternidad la madre enferme o muera. Esta licencia de 18 semanas también se puede dividir en preparto y posparto. Algo muy importante que nos acotaba la doctora Diana era que esta licencia preparto es muy importante tomarla, digamos que no queda elección no tomarla porque se tiene que preparar para su parto. Entonces tiene 1 semana o 2 semanas dependiendo del estado de embarazo y además una licencia posparto de ya 16 o 17 semanas. Bueno, sigamos con lo de la licencia de paternidad, ya que acabas de mencionar la ley 1822 de 2017, que en pocas palabras no hizo mucho respecto de la paternidad, ¿no? Porque como ya les había contado yo, desde el 2012 habíamos, ¿no?, mediante la Corte Constitucional dicho, oiga, no, esto no depende del vínculo. La ley 1822 dijo, no me importa, yo voy a seguir diciendo que la licencia de paternidad depende del vínculo que tenga esa persona con su pareja, con su cónyuge o con su compañera. Fue hasta hace 2 años, Fer y compañeros, ¿no?, en el 2021, mediante la ley 1822, que por fin Colombia legalmente dijo, oiga, la licencia de paternidad es para el padre. Hasta hace 2 años. Y bueno, al fin podemos decir, los padres tienen derecho a la licencia de paternidad y esta es por 2 semanas. Ahora sí, ¿no, Anita? Pero Anita, ¿cómo acredita el padre que necesita la licencia? Se acredita con el registro civil de nacimiento y esta tiene que entregarla máximo 30 días después del parto. Ven, Anita, y tenemos una duda, yo creo que a la mayoría nos surge la duda de, ¿y la licencia homoparental? Doctora Diana, por favor. Bueno,
la licencia homoparental de la que estamos hablando, pues está, digamos, contenida en la ley 2114. Esta ley, además, digamos que va a establecer todo lo que tiene que ver con las licencias, y aquí, pues, efectivamente existe una situación que es, me imagino, a la que ustedes se refieren y de la que vienen hablando acerca de los conceptos. ¿Por qué? Porque efectivamente las estructuras, digamos, manejadas desde antaño son estructuras completamente patriarcales, y por eso dentro de las legislaciones, pues, por obvias razones continúan existiendo unas cuestiones, además, como si fuéramos binarios dentro de las situaciones, y es el no reconocimiento diverso. Y cuando no hacemos un reconocimiento diverso, pues entonces nos vemos enfocados a cometer de lo que yo veo ciertos errores. ¿Qué pasó con esta ley? Esta ley, digamos, pues va a establecer lo que es la licencia y cómo la repartimos. Uno de los errores que uno podría llegar a ver en la ley es que efectivamente va a hablar de padre y madre en roles completamente binarios, ¿cierto? Y dentro de esos roles binarios, pues entonces dejamos un mundo de gente por fuera. Es una construcción social que se viene, digamos, intentando hacer desde la Constitución de 1991, y que nuevamente queda sin piso, digamos, en la ley 2114 frente a los conceptos y los términos y de cómo referenciamos situaciones. Entonces, esta norma, pues, nos va a decir cómo se reparte, digamos, la licencia. ¿Qué es lo que sucede con ella? Con ella específicamente lo que va a hacer es reconocer algo que, miren, aquí además hay unas implicaciones chéveres, ¿no? Y es aquella de que ambas partes estén vinculadas con alguien que nació o con alguien que decidió adoptar. Entonces, venga y vincúlese, o sea, venga, que es que estamos hablando, y hace un momentico hablábamos desde el cuidado, son dos personas, independientemente de que sean dos chicos, dos chicas, un chico y una chica, que se están vinculando con un proyecto de vida que es traer a alguien a este mundo. Pero las licencias, digamos, parentales, como las miramos hoy en día, y es esa posibilidad que ambos disfruten de un tiempo, no son nuevas del todo. O sea, cuando nosotros miramos qué ha sucedido con esto, digamos que la OIT, en una resolución del año 2009 de la Conferencia Internacional, ya hablaba de este tema. Igual lo hizo en el año 2021 dentro de una resolución. En esa resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre la protección social, también habló de lo que tiene que ver con la parte parental. Ahora, frente a esta discusión, pues hay una sentencia, ¿cierto?, que es la 415 del año pasado, pero miren, aquí hay que hacer una claridad. La demanda realmente de lo que va a hablar es de la discriminación que existe frente a las parejas, ¿cierto?, del mismo sexo que adoptan. Allá va la demanda, y ese es el problema real de la demanda, que para dónde va es para allá. Entonces, cuando lo que va a establecer es para las parejas, pues obviamente, ¿cuál va a ser el problema jurídico que va a dirimir la Corte? Específicamente ese, y es: ¿qué pasa con las parejas específicas del mismo sexo que adoptan? Para terminar diciendo que, para terminar dando una sentencia condicionada, estableciendo que efectivamente las parejas del mismo sexo adoptantes pues tienen los mismos derechos que las parejas heteroparentales. Aquí digamos hay una aclaración de voto importante, de las que a mí me gustó, es la del doctor José Fernando Reyes. Y el profesor José Fernando Reyes, digamos, al hacer la aclaración de voto, lo que va a decir es: mire, aquí hay temas que claro que se quedan por fuera, y dice, la Corte específicamente lo que va a buscar es esto, pero efectivamente se necesita una regulación de la norma frente, ejemplo, si son dos mujeres y una tiene un hijo biológico y la otra la adopta, ¿qué pasa? Si son dos hombres y uno tiene un hijo biológico y el otro lo adopta, ¿qué pasa y cómo vamos a hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar con estas licencias? Entonces, yo creo que esto sí es uno de los retos que va a tener, digamos, el desarrollo de esta normatividad en estos aspectos.
aspectos, y es cómo lo vamos a mirar y qué es lo que va a pasar, digamos, desde el Congreso. Eso sería como un poco los aportes que tengo para dar, Fer, como de esta partecita. Perfecto, doctora Diana, muchas gracias por esa intervención. Bueno, ya cambiando un poquito de tema y referencia con las licencias, ahora vamos a hablar de la licencia menstrual. Entonces, Dani, ¿qué nos puedes decir de la licencia menstrual? Claro que sí. La licencia menstrual, primero que todo, es un derecho el cual gozan las mujeres que sufren dolores incapacitantes en su etapa de menstruación. El porqué y el para qué de esta licencia es muy sencillo. El porqué es para proteger la dignidad de la mujer. Trabajar con dolores incapacitantes o con dolores que afecten su dignidad va en contra de cualquier principio del derecho laboral, cualquier principio constitucional. ¿Qué se busca con esto? Proteger la dignidad de la mujer y de las personas menstruantes. El objetivo de esto es que esa dignidad no se vea menoscabada, que esa dignidad esté por encima de cualquier cosa. Tiene unos elementos especiales esta licencia. Uno de ellos es cómo se quiere buscar o qué se quiere hacer. Lo primero que se tiene que saber es que esta licencia está dividida, o no va a ser una licencia normal o común y corriente, como la podría ser una licencia normal tramitada por la EPS, por el médico, sino se busca que sea una ley aparte, que tenga unas características apartes. Esta licencia busca que, ya sea dependiendo de las características y dependiendo ya de un informe médico, que sea 1 o 2 días cada 30 días o cada 26 días para la mujer, que estos días sean remunerados. Hay que tener en cuenta que al no proteger este tipo de derechos, se estarían vulnerando el derecho a la salud, a la igualdad, al bienestar, a la estabilidad laboral. Que se busca que esta licencia tenga y proteja a la mujer para que no haya discriminación en contra de ella, para que no haya ningún tipo de vulneración a sus derechos fundamentales laborales. Pero aquí nos tenemos que remontar a muchos años atrás, demasiados, para saber cuál fue el primer país que habló de esto. En Europa, países como España, Francia, Alemania, ya tienen implementado este tipo de leyes. En Asia, países como Taiwán, Indonesia y países como Japón ya lo tienen, pero el primer país en hablar de esto fue Japón en el año de 1947, hace más de 70 años. Es decir, esto no es algo nuevo, posiblemente para nosotros sea algo nuevo, algo que hasta ahorita estemos escuchando, pero este tipo de licencias es algo que ya viene muchos años atrás y que lamentablemente muy pocos países lo tienen. Para seguir con esto hay que preguntarnos y profundizar acerca de este tema aquí en Colombia. Así que le voy a preguntar a mi compañera Tatiana que nos profundice más sobre este tema aquí en Colombia actualmente. Muchas gracias. Bueno, Dani, para profundizar este tema aquí en Colombia, cabe señalar que no hay una regulación, lamentablemente, aún. Sin embargo, hay un proyecto en el Congreso de la República, en la que busca una iniciativa de las mujeres y personas menstruantes que tengan una licencia laboral remunerada durante sus días menstruales. Entonces, este proyecto fue a cargo de la Cámara María Fernanda Carrascal y Pedro Suárez Vaca en el Pacto Histórico, en esos estudios mencionan que en mayo de 2021 y mayo de 2022, el 8% de las mujeres y personas menstruantes tuvieron que suspender alguna de sus actividades, ya sean laborales, de hogar, académicas, etcétera, en gracia o a causa a la menstruación. Por tanto, este proyecto busca beneficiar a 17 millones de personas o de personas menstruantes y mujeres que están en edad de menstruar. Así que este articulado muestra un proceso que la menstruación es un proceso fisiológico natural que puede llegar a ser incapacitante. Finalmente, esta licencia va a contar con un día al mes y un plazo de 26 días para volver a acceder a ella. Ahora bien, doctora Diana, ya que estamos a puertas de esta posible implementación, ¿por qué hay tanta resistencia para que se pueda aprobar esta ley?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. En principio yo creo que esto obedece a unas cuestiones que son la normalización de las normas. Y es, miren, nosotros yo creo que siempre que hay ciertos cambios y que suceden dentro del contexto social, como que ellos mismos generan resistencia. Entonces, hace 20, 30 años, no sé, hay una cuestión que hoy en día a los jóvenes ni siquiera les interesa. Y es que cuando alguien nacía por fuera del matrimonio, pues entonces era hijo extramatrimonial, tenía menos derechos y era visto inclusive como un bastardo, así le decían. Imagínense en el término tan peyorativo, o sea, la iglesia, esta gente no los bautizaba, ¿sí? Porque eran hijos del pecado. Entonces, la cuestión se va normalizando a medida que las mismas sociedades podemos empezar a mostrar qué es lo que sucede y cómo se dan las cosas. Por eso, digamos que en este momento, claro que tenemos resistencia. La misma resistencia que hablábamos hace un rato acerca de aumentar el número de semanas, digamos, dentro de una licencia de maternidad. Esa resistencia va a estar. Hay personas que inclusive lo que dicen es, mire, esto lo que va a hacer es que las mujeres terminen no teniendo empleo, o sea, que sea mucho más difícil su inserción dentro del campo laboral. Esto puede que sea, digamos, verdad en principio, ¿sí? Pero eso no va a ser la normalidad. Cuando nos vayamos normalizando acerca de normalizar que es que las mujeres tenemos un periodo que nos llega a la menstruación cada mes y que así como para algunas es una cosa completamente normal, para otras digamos que es una cuestión completamente terrible. Además lo que la norma va a decir es que esto pues tiene unos antecedentes frente a la mujer y que no es para perder el tiempo. Además recordemos que nosotros hablamos de un principio de buena fe y ese principio de buena fe es eso, es el principio de buena fe es, entonces llevémoslo también desde la Constitución, porque los empleadores y todos no empezamos a pensar de eso. Además recordemos una cuestión, miren, en privado siempre se ha mantenido todo lo que tiene que ver con el periodo y la menstruación siendo una situación que es completamente normal, ¿sí? Yo recuerdo que mi mamá contaba cómo su mamá, pues cuando los calzones no los ponían, no los extendían. Y esa es la misma vaina, o sea, los calzones los lavaban y lo único que podía ver en el patio era los calzoncillos del abuelo. Esa clase de cosas hoy en día, pues los muchachos y las muchachas dejan los calzones en cualquier parte. Eso es lo que va a pasar con esto va a ser completamente normalizado y es una forma de normalizar, digamos, todo lo que es también la menstruación y de que vayamos aprendiendo que hay para mujeres que es muy complejo, muy complicado el periodo y que tendrían todo este derecho. Claro que sí, y bueno, yo también quisiera añadir a esta discusión la reflexión en torno a otros temas, pues bien lo hemos hablado sobre la licencia de maternidad y paternidad, pero creo que la discusión se puede abarcar en diferentes aspectos y acá yo les quiero traer un tema muy importante que es la gestación subrogada o el mal llamado alquiler de vientres. ¿Cuál es la legislación que tenemos actualmente para la gestación subrogada? Y sobre todo lo más importante, ¿qué pasaría si en un futuro esta actividad llegara a incrementar y podríamos plantear la existencia de megacorporaciones dedicadas a la maternidad subrogada? ¿No estaríamos entonces cosificando a la mujer con esta actividad? ¿Se debería plantear de manera filantrópica o de manera comercial? Ahora, más importante aún, como lo hemos mencionado en esta discusión, el papel del Estado es importante, pero también el papel de las instituciones en cuanto a la promoción de los derechos de la dignidad menstrual, pero también de la dignidad de la mujer en general. Así que yo quisiera dejar como esta pequeña reflexión de este espacio, porque creo que a través de los cuestionamientos y de las preguntas abiertas le damos más amplitud a este tema. Y, por último, para todos y todas, chicos y chicas, fue un placer compartir este espacio. Fue todo un parche compartir este espacio, en especial con la doctora Diana. Pudimos discutir bastantes temas acerca del mundo del trabajo y muchas gracias a todos. Anuncio a todos ustedes que nos vamos a seguir conectando por este medio, por este podcast, por este tipo de audio para seguir enseñándoles, para que ustedes nos puedan escuchar mientras se toman un tinto, mientras comen, mientras se bañan. Muchas gracias a todos. Hola, somos el Parche Laboral.